concreto encima. Yo ando con eso. Frente a la tarima. Frente a la tarima, estamos frente a la tarima. Tenemos concreto encima. Luego de que, como les comentábamos, colapsara el techo de un popular centro nocturno durante un concierto del merenguero Ruby Pérez, quien lamentablemente también perdió la vida. La verdadera historia de Ruby Pérez, de superar el final de su vida a perderla. No importaba si era una tarima modesta o un estadio repleto. Cuando él cantaba, el tiempo parecía detenerse. Pero el destino, caprichoso e implacable, tuvo un giro devastador. Hace apenas unos días, una noticia sacudió al mundo de la música. Ruby Pérez, la voz más inconfundible del merengue, perdió la vida. Su partida no fue en silencio. Se fue haciendo lo que más amaba, cantando, entregando su voz y su pasión en un escenario lleno de vida, hasta que la tragedia lo apagó todo. Hoy vamos a conocer a la figura detrás del artista y cómo fue su vida hasta los últimos momentos que marcaron su historia, la fatídica presentación en Jet Set, las incógnitas de qué ocurrió en sus últimos momentos y los testimonios de quienes lo admiraron dentro y fuera del escenario. ¿Sus asistentes sabían que algo estaba por suceder? ¿Fue solo un accidente? ¿O las señales ya estaban ahí y nadie quiso verlas? Y sobre todo, ¿qué esconden sus últimas palabras grabadas en un audio que hoy estremece a sus seguidores? Serás mi estrella, si tú me esperas, volveré. El escenario mortal. Era lunes 7 de abril de 2025 y en Santo Domingo la noche prometía ser especial. La discoteca Jet Set, un ícono de la vida nocturna dominicana, con más de 50 años de historia, anunciaba la presentación estelar de Ruby Pérez en sus redes sociales. La expectativa crecía a cada hora, y no era para menos. La voz más alta del merengue se preparaba para ofrecer un espectáculo inolvidable. A sus 69 años, seguía cautivando con su energía y carisma arriba y abajo del escenario. Incluso en entrevistas recientes, había expresado su emoción por volver a presentarse en Jet Set, un lugar que consideraba su casa. La noche llegó y el ambiente en la discoteca era eléctrico. Más de 800 personas estaban ansiosas por disfrutar del espectáculo. Ruby subió al escenario alrededor de las 11:30 p.m. y desde el primer acorde el público se entregó por completo. Videos compartidos en redes sociales muestran al cantante bailando y sonriendo, contagiando su característica alegría a todos los presentes con cada uno de sus hits. Pero lo que nadie imaginaba era que esa noche, destinada a ser una celebración de la música, se convertiría en una de las tragedias más grandes en la historia del país. Ruby había interpretado unas 5 o 6 canciones y estaba dando unas palabras cuando cayeron algunos escombros y arenilla a unos metros del escenario, cerca de la pista de baile, aunque pocos se percataron de lo que verdaderamente ocurriría. Las imágenes que circularon después registraron el momento exacto. En una de ellas, un grupo de jóvenes se aleja preocupadas, sin saber que lo peor estaba por venir. Segundos después, un estruendo estremeció el lugar. El techo colapsó por completo. Lo que siguió fue abrumador. Una nube de polvo, gritos y escombros cubrió a cientos de personas que quedaron atrapadas en completa oscuridad, incluido el cantante y gran parte de su staff. En cuestión de segundos, la discoteca Jet Set pasó de ser un templo de la música a un escenario de horror. Toda la estructura había cedido. Los gritos se mezclaban con el llanto y con la desesperación de quienes minutos antes bailaban y aplaudían. Los equipos de emergencia y voluntarios llegaron tan pronto como la noticia se esparció. Los rescatistas se abrieron paso entre el concreto y las vigas, buscando señales de vida. El tiempo parecía avanzar en cámara lenta. Cada segundo era una eternidad. Nadie sabía dónde estaba Ruby Pérez. Mientras las horas pasaban y los cuerpos eran extraídos uno a uno,
las redes explotan en incertidumbre. Algunos afirmaban que lo habían visto salir por su propio pie, otros que había sido trasladado en una ambulancia estable y consciente. En medio del horror circularon también supuestas grabaciones desesperadas del propio Ruby atrapado entre los escombros, usando su voz como única herramienta para pedir auxilio. Afuera del lugar, algunos rescatistas decían que lo habían escuchado cantar débilmente, como si intentara marcar su ubicación en medio de la oscuridad. Pero las horas pasaron y tanto la angustia como las víctimas fatales comenzaron a aumentar de forma alarmante. El país entero se mantenía en vilo, hasta que finalmente, cerca de la madrugada del día miércoles, los rescatistas lograron dar con él, y la noticia no fue la que todos esperaban. Quien rompió el silencio fue su propio manager, Fernando Soto, uno de los pocos miembros del equipo que había logrado salir con vida de aquel lugar. Con la voz quebrada desmintió todos los rumores y confirmó lo que nadie quería escuchar. Ruby Pérez había sido encontrado, pero ya sin vida. El hombre que había llenado de alegría a millones, que había sobrevivido a accidentes en el pasado y que pocas horas antes había sonreído sobre el escenario, no había logrado escapar esta vez de la fatalidad del destino. El colapso dejó una herida imborrable, 222 vidas perdidas y un país entero sumido en luto. Y fue entonces cuando la desesperación dio paso al dolor, que comenzaron a surgir las inevitables preguntas. ¿Había un desperfecto conocido en la estructura de la discoteca? ¿Fue una tragedia que pudo haber sido evitada? ¿O el destino ya había marcado esa fecha mucho antes? La hija de Ruby, quien era corista de la agrupación musical Zulinka Pérez, dijo que su padre ya había dejado entrever que presentía su final. Pero para entender quién fue realmente Ruby Pérez y por qué su pérdida estremece tanto, primero hay que retroceder en el tiempo. Así comienza la historia de un joven que nació para cantar, pero que antes de convertirse en leyenda, tuvo que enfrentar la vida, el dolor y la propia muerte, y sobrevivió para contarlo. La voz que desafió a la muerte. El merengue me transporta a un lugar imaginario y sublime, decía en la descripción de sus redes sociales. Aunque en realidad la música no fue su primera vocación. Roberto Antonio Pérez Herrera, apodado Ruby por su abuela, nació el 8 de marzo de 1956 en Bajos de Aina, República Dominicana, y desde que era solo un niño su mayor anhelo era tener una carrera en el béisbol profesional, pero en aquel entonces no fue el éxito lo primero que tocó a su puerta. Cuando apenas era un adolescente de 15 años, la vida le mostró lo frágil que puede ser todo en cuestión de segundos. Un accidente automovilístico lo dejó con lesiones tan severas en su pierna derecha que incluso por un tiempo se dudó que pudiera volver a caminar. Pensé que ya no tenía razón de existir, reconoció en una entrevista, pero tan terco como su voz, se negó a quedarse en el suelo. Contra todo pronóstico, en 3 años no solo se recuperó, volvió más fuerte, con la certeza de que había vuelto por una razón. Fue esa misma determinación la que en los años 80 lo llevó a entrar a una de las agrupaciones más importantes de la época, la orquesta de Wilfrido Vargas. Allí su voz encontró el escenario que merecía, y el mundo al fin escuchó lo que estaba destinado a escuchar. Canciones como El Africano, Volveré, Conocí en la taberna, la vi, me dio una copa de vino. Volveré, porque te quiero, hasta tu puerto. y Cobarde. Sobre mi almohada, sueño con tu cara. No me mires, no me hables de mi corazón. Lo pusieron en el radar internacional. Sus tonos imposibles y esa energía que desbordaba cada vez que subía al escenario lo convirtieron en uno de los grandes del merengue.
Dios tenía otro propósito para mí, y era que en vez de tener un bate en la mano tuviera un micrófono, que pudiera comunicar a la gente mi alegría, mi positivismo, mi deseo de seguir adelante sin importar lo que sucediera. En 1986 eligió forjar su rumbo en solitario con el álbum Buscando tus besos, que incluía los éxitos Dame veneno, Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Contigo, La tela de mi camisa para la marcha me huele a ti y al aroma de tu cuerpo. Contigo, te quiero compartir mi techo, mi pan, mi vino contigo. y Ave de Paso. Vives en mi recuerdo como un ave de paso. Luego llegaron las giras internacionales y presentaciones memorables, como brindar su show en el Madison Square Garden de Nueva York. Sin darse cuenta, se había convertido en un ícono de su país y había llevado el merengue al mundo entero. Una pérdida que lo marcó para siempre. Durante 6 décadas, todas las canciones románticas tuvieron una única dedicatoria, para su gran amor, Inés Lizardo, madre de 4 de sus 7 hijos. Ruby no hablaba mucho de su vida privada, pero quienes lo conocían sabían que Inés era su motor, la mujer que creyó en él cuando apenas era un joven soñador y que lo acompañó incluso cuando los escenarios parecían más importantes que el hogar. Juntos atravesaron de todo: la fama, las giras, los altibajos, las ausencias. Nada los separó, hasta que un día la vida lo hizo. Inés falleció a causa de complicaciones derivadas de un cáncer en 2022, dejando un vacío que ni la música pudo llenar. Esa fue la primera vez que Ruby se mostró realmente quebrado ante el público. Ya no era solo un artista que cantaba al amor, era un hombre que le cantaba al dolor. En entrevistas, su mirada se apagaba cada vez que la mencionaba. Decía que no sabía cómo seguir, que todo lo que había construido ya no tenía sentido sin ella. A partir de entonces, algo cambió en su forma de presentarse. Empezó a subir al escenario con una de sus hijas como corista, quien heredó no solo su talento, sino también su sensibilidad. Padre e hija cantaban juntos como si intentaran sanar con música lo que la vida les había arrebatado. Ella, de cabello rizado y voz firme, se convirtió en su nueva compañera de vida artística. No solo compartían canciones, también compartían silencios. Y fue justamente con ella con quien Ruby vivió sus últimos minutos. La noche del 7 de abril, ambos estaban en el escenario cuando el techo comenzó a crujir. Ella logró salir, él no. Para su hija, para su familia, para el país, fue como perderlo por segunda vez. Porque ya lo habían perdido un poco cuando falleció Inés, y esta vez no había canción que pudiera consolar. El concierto que no debió ser. A veces las tragedias no son accidentes, a veces la vida parece seguir un guión tan preciso que es imposible no pensar que el destino estaba escrito desde antes. Y en el caso de Ruby Pérez, esa sospecha comenzó con una revelación que heló la sangre a todo el país. Su propia hija fue quien, en medio del dolor, soltó la bomba. El concierto en Jet Set no debía realizarse el 7 de abril. Originalmente la presentación estaba pautada para el día 14, pero para poder viajar a Houston con su pareja, Ruby decidió cambiar la fecha a último momento. Esa sola confesión bastó para encender la chispa de las teorías. ¿Simple casualidad? ¿Un presentimiento? Las preguntas solo crecieron cuando comenzaron a circular los primeros análisis del colapso. ¿Cómo pudo ceder de esa manera una discoteca con más de 5 décadas de historia? Había señales de que nadie quería ver. Algunos ex empleados afirmaron que sí. Según sus testimonios, desde hacía meses se reportaban grietas, filtraciones y ruidos extraños en la estructura, especialmente después de lluvias intensas. Otros aseguraron que la noche de la tragedia, la discoteca estaba sobrepasada de capacidad, algo que no sería raro en un evento protagonizado por Ruby Pérez. El informe preliminar de los bomberos fue aún más crudo. No hubo explosión, no hubo incendio. El techo colapsó por un fallo estructural progresivo. En otras palabras,
Aquello fue un hecho anunciado. Pero entre todas las voces hubo una que sobresalió, la del bombero que encontró el cuerpo de Ruby Pérez. Su relato estremeció a todo aquel que lo escuchó. Contó que cuando lograron llegar hasta él, Ruby estaba parcialmente cubierto por una viga, como si hubiera intentado protegerse en el último segundo. Aún más impactante, según dijo, en su mano seguía sujetando el micrófono. Ese pequeño detalle bastó para que muchos comenzaban a creer que no perdió la vida en el acto, que quizás estuvo atrapado, consciente, usando su voz como única herramienta para llamar la atención. No sería descabellado. Varios rescatistas afirmaron haber escuchado cantos débiles en la oscuridad, provenientes del sector donde fue encontrado su cuerpo, y hasta hoy, algunos creen que esas voces fueron suyas, que Ruby luchó por vivir hasta el último aliento. Mientras tanto, las redes arden en teorías, testimonios y reclamos. Vecinos, expertos en construcción, políticos y sobrevivientes comenzaron a señalar lo que parecía obvio. La tragedia pudo haber sido evitada, que las fallas estructurales eran conocidas, que hubo advertencias y que la negligencia le quitó la vida a 226 personas. Entre tantas hipótesis y preguntas sin respuesta, un detalle más quedó flotando en la memoria colectiva. Días antes de subirse a ese escenario por última vez, Ruby había dejado escapar una frase en una entrevista que, con el diario del lunes, suena más a profecía que una reflexión. Yo ya he peleado mucho con la muerte y sé que algún día me va a ganar, pero cuando llegue, ojalá me encuentre haciendo lo que amo. El 7 de abril de 2025 la muerte lo encontró, cantando, con su micrófono en la mano. Y en una historia como esta, las coincidencias son cada vez más difíciles de creer. Final. Su último aplauso no sonó en un escenario. No hubo luces, ni orquesta, ni público de pie para ovacionarlo. Ruby Pérez fue despedido en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo, en medio de un país paralizado por la tristeza. Afuera la multitud se agolpaba. Adentro, solo unos pocos pudieron acompañarlo en su última función. Ni siquiera al bombero que lo encontró le permitieron entrar. Fue su hija quien decidió homenajearlo cantando la misma canción que su padre entonaba minutos antes del derrumbe, Color de Rosa. Y poco después, su entierro fue un reflejo de lo que fue en vida. Un mar de gente, figuras de la música, aplausos que se mezclaban con lágrimas. Mientras bajaban su ataúd, muchos coreaban las letras de sus canciones, como si de alguna forma esa fuera la única forma de acompañarlo en ese último viaje. El país quedó herido, no solo por la pérdida de un ícono, sino por la magnitud de la tragedia. Pero más allá del dolor, Ruby dejó algo que ni el final de su vida pudo arrebatar. Su voz, una voz que seguirá viva en cada acorde, en cada recuerdo, en cada historia que se cuente sobre él. Dicen que los grandes nunca se van del todo, y en su caso, es imposible pensar lo contrario. Y bien, de esta manera llegamos al final del video de la semana. Espero te haya gustado y te pedimos que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos.